realizada en el Coloquio Internacional de Actuarios celebrado en la ciudad de Lyon, en Francia. También él ha realizado estudios de matemáticas en la Universidad de Oporto, en Portugal. Actualmente ejerce su carrera en consultoría, evaluaciones actuariales de pasivos contingentes, planes de pensiones y en administración de activos financieros. Además, cuenta con experiencia en administración integral de riesgos y en la implementación de algoritmos y modelos estocásticos para la detección y prevención de lavado de dinero. Se desarrolla como docente desde el 2014 en la UNAM, impartiendo cursos como ayudante de matemáticas actuariales de seguro de personas y de pensiones privadas. Entonces, recibamos por favor a Jonathan, es un nuevo actuario joven. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar quisiera agradecer la invitación por estar al lado de grandes personalidades del mundo actuarial, de los primeros actuarios certificados, primeros actuarios que hicieron las primeras tablas. Realmente es un honor estar aquí presente, estando de este lado de la tarima. Me acuerdo yo, la última vez que yo estuve así en un auditorio, en un teatro, creo que fue el Día de las Madres, el Día de las Madres, que por cierto están allá arriba apoyándome, entonces muchas gracias. Les agradezco. Un núcleo familiar que estén apoyando todo el tiempo, ya sean padres, amigos, compañeros, es muy importante. El título es un poco grande, es medio acá, cuando me dijo Jorge qué título le pusiera, que sonara medio acá, pone el título de mi tesis. Simulación estocástica de cuentas individuales de ahorro para el retiro del México, comparación de tasas de retiro. Como dijo Patti, esta tesis se presentó en el Coloquio Internacional de Actuarios en Lyon, Francia, el año pasado. Entonces, el objetivo de esta plática es decirle cómo diablos este flaquito de 4 ojos liso, ¿no? Para darle a ustedes las herramientas para que también lo puedan hacer. Díganme, ¿quién se quiere ir a Francia? Yo también. Pues yo creo que todos, ¿no? A nadie le diría que no. Entonces, primero les voy a contar la historia de cómo surgió el tema, ¿no? De cómo surgió esa semilla de esta tesis. Yo estaba en la UNAM, estaba cursando yo el curso de Seguridad Social con Carlos Contreras, un gran profesor, ahorita creo que no está aquí. Y al final del curso, él nos preguntó algo, ¿no? Una pregunta de un punto extra. Obviamente pues, todo el mundo quería ese punto extra. Yo durante 3 semanas seguidas estuve pensando cómo diablos voy a responder esa pregunta para tener un punto extra. Y la respuesta tiene que ver con el título de esta tesis, que un poquito ya más adelante, como hizo Renault, los molestaré un poquito más. Al final del curso da las calificaciones, dice mi nombre, saqué 10, no necesitaba el punto extra, fue un ñoño, pero de todos modos me lo gané. Se acerca al final y me dice, Jonathan, ven para acá. Y yo medio asustado, no sabía qué quería decir, quiero platicar contigo. Y me comenta que, ¿cómo te piensas titular? Y en ese momento la respuesta inmediata fue, ¿por qué? Porque me dijo él, en ese instante, esto es una tesis. Todo lo que hiciste es una tesis, nada más hay que meterle el relleno, ¿no? El punto extra fue un trabajo como de 10 hojas y la tesis ya fue como de 90. Entonces era una tesis que se me había ocurrido a mí, ¿no? Y eso me llena de mucho orgullo, porque muchas otras tesis no sabes qué hacer, a veces el asesor no sabe qué te va a dar, entonces eso me llenó de gran alegría. Empecé a hacer la tesis, fue una tesis muy rápida, la acabé en 3 meses. 3 meses para una tesis es bastante buena, porque dicen que el tiempo en el que acabas una tesis y te titulas se distribuye de manera exponencial, ¿no? Con pérdida de memoria. Así ya llevaban sus clases de prueba. Me titulo
algo de examen profesional, muy emotivo, igual mis padres me acompañaban. Y al final se me acerca otra vez Carlos Contreras, el profesor, y me comenta, oye, ¿sabes qué? Tengo una noticia para ti. Tu tesis tiene la calidad, el nivel para que sea presentado en un coloquio. Y dije, está padre. Cuando me llegue el correo, te lo mando. Y dije, órale. Yo pensé que iba a ser así algo tranquilito, como el foro de escuelas de Salle, ¿no? Me espero unos 2 meses y me llega el siguiente correo de Spark, por favor. Y veo así el Call for Papers, ¿no? Para el International Trial Colloquium en Lyon, France. Y yo dije, ay, güey, perdón. Dije, órale, me dice, ¿te interesa? Y yo dije, pues claro, pues ponte a escribir la tesis en inglés y mándala. Lo que uno generalmente pues, no se cree que pueda llegar como a niveles muy grandes es, pues mándala y pues lo que te esperas es gracias por participar, ¿no? Pero, oh sorpresa, no fue así, no fue así. Y de repente llega un día, el siguiente correo, por favor, me llega así, estimado doctor, informamos que su tesis simulación electrocástica de cuentas individuales ha sido aceptada para presentarse en la conferencia en Lyon. No, más adelante les daré, bueno, va a ser comunicado al final de mayo, entonces nos veremos pronto. Este correo es muy importante, por eso lo puse aquí, para compartirlo con ustedes, porque fue un sentimientos encontrados. ¿No? Porque el primero, obviamente, fue la felicidad. Por fin hice como que algo sobresaliente, va a ser reconocido, lo voy a presentar en Francia, súper padre. Pero la otra es, ¿quién lo va a pagar? Dios. Porque ahí no me decían que me iban a financiar económicamente. Mi familia estaba en unas crisis económicas donde no tuvimos ingresos durante 6 meses. Estuve financiando eso con tasas de interés altísimas, alrededor del 40% anual. Entonces estaba yo endeudado hasta el cuello, sacando prácticamente la familia adelante. Entonces no tenía en ese momento los recursos para financiar esto. Fui a la Facultad de Ciencias, no tenía los recursos, y algunas sí, tampoco. Y así fui con varias instituciones sin recibir apoyo. Mi asesor de tesis me dio una lana, así de, si yo te en esto, pero tú no te puedes perder esta oportunidad. Decidí refinanciarme, no igual con tasas altas, pero valió la pena. Saqué con varias tarjetas de crédito, pero el chiste es que no podía perderme esta oportunidad por dinero. El coloquio también daba becas. Imagínense, este correo, lo recibí en febrero. Y en enero se cerraba la convocatoria para pedir becas. Pero obviamente si no me aceptaban, pues yo no iba a ir. Entonces le hice la chillona, les mandé correo, ¿sabes qué? Estoy en crisis económica, soy apenas estudiante. Soy huérfano. No, realmente le escribí un correo que si tú lo ves, lloras. Así, si te dan ganas de darle lana a esta persona, así, no, ya me rifé. Pero obviamente yo sabía que ese correo ya estaba en fechas muy posteriores y que probablemente, o muy seguramente, no iba a recibir nada de dinero. Después me llega otro correo diciéndome que se tentaron el corazón y me van a dar $1,000 para cubrir gastos, ¿no? Si bien eran muy buenos, no era suficiente porque por las fechas estaba muy caro comprar el boleto de avión. O sea, en lugar de que te saliera, prácticamente lo compré con 2 meses de anticipación, 2 meses no es nada, salga barato, me salió alrededor de 30,000 pesos y era el más barato. Entonces realmente, económicamente, estaba yo viéndola muy bien. La siguiente, por favor. Ese era el correo credencial. No alcanzan a ver, ¿verdad? Solo, si acaso, el monto del dinero que está allá, de los $1,000. Entonces fue un suspiro, pero no fue la solución total. La siguiente.
Esto ya es en Francia, ¿no? Ya logré financiarme, endeudado hasta el cuello, pero no importaba. La persona que está aquí es el presidente actual de la Asociación Internacional Actuarial, Robert Brown. Y aquella persona que está hasta el frente, hasta la derecha, es mi actual jefe, que lo conocí ahí. Ya llegando a Francia, estuvo muy padre, nos dieron de comer, subí 8 kilos, ¿no? Conocí a personalidades inteligentes, pero doctores, conocí a David Witty, uno de los, desarrolladores de algunos softwares actuariales, de los más importantes y más usados. Realmente yo no tenía ni idea de las personas con las que me estaba codeando, como posiblemente nos estamos codeando en estos instantes, aquí en este evento. Pero de lo siguiente, les voy a explicar más o menos, ahora sí, de qué se trata la tesis. Voy a molestarlos un poco como random. ¿Quieres darle? Esta es la portada. Sí, esta es la portada, ¿no? De cómo lo presenté. Al momento, todavía no, yo estoy nerviosísimo, ¿no? Más o menos había como unas 100 personas en la presentación porque había varias salas al mismo tiempo. Pero yo estaba nerviosísimo, yo me estaba evacuando, así, literal. Yo no podía salirme porque ya, en 5 minutos yo tenía que presentar y estaba muy nervioso. En 5 minutos de receso, empiezo a platicar con una persona así, en inglés, totalmente canoso, azul. Tú dices, es europeo, ¿no? Pero resultó que era José Luis Lovera de GNP. Y dices, ¿por qué estamos hablando en inglés? Pero eso me relajó muchísimo y después entró Abraham Hernández, la persona que estaba en una de las fotos, y recibir el apoyo de México, ¿no? En tierras lejanas, realmente tú te sientes en casa. Realmente me quitaron los nervios y la presentación, aunque me seguía temblando las piernitas, yo creo que fue muy buena. Pero les voy a explicar un poco de qué se trata, porque tiene que ver un poco con modelos estocásticos, con seguridad social, con la ley, así como decía Suárez, que tienes que aprender la ley. Para esto, yo me tuve que aprender la ley del seguro social. Si le das vuelta, un poquito de los antecedentes, bueno, esto lo expliqué en inglés, igual con esas imágenes, nada más le cambié ahí. Nosotros tenemos un modelito de pensiones, el IMSS, modelo colectivo, y que pasa a cuentas individuales. Realmente ya la cooperación entre el riesgo se pierde y ahora tú te haces bolas con tu retiro. Y tú vas a una cuenta individual y este dinero lo administra una administradora, se llama Afore. Ya cuando entren a trabajar tienen que elegir una. En el momento del estudio había muchísima volatilidad en los rendimientos. La CONSAR decía, este es el primer lugar, ¿no? La administradora en primer lugar, pero al siguiente mes estaba en último, y al siguiente mes estaba a la mitad, entonces no era muy confiable. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Qué era por elegir? Pues la respuesta estaba muy sencilla, ¿no? Aparentemente que, la siguiente, por favor, es la que te da mayor pensión. No me importa qué afores haya estado en primer lugar en un mes, en último lugar al segundo mes, sino que al final, como la persona que logró sobrepasar la esperanza de vida del tío de Suárez, que alcanzó los 96 años, en ese momento a mí me interesa tener la pensión más choncha para irme a bucear, ¿no? Con mi esposa o cosas así. Viajar por el mundo, como en esos microbuses de rubros europeos viajando por el mundo. El chiste es tener la mayor pensión para poder hacer lo que tú quieras. O, en otros términos, es una mayor tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Tú recibes, si tú ganas 100 pesos y tu pensión es de 70, pues la tasa de reemplazo es del 70%, es el porcentaje. Entonces, quien te da un mayor porcentaje es una mejor administradora. Entonces, para esto,
ya los molesto un poquito. Hay varias, lo que más importa más o menos en la cuenta individual son los rendimientos. Cada administradora obtiene rendimientos, a veces gana, a veces pierde, y dependiendo de cómo vaya teniendo su performance, ahí se determina mucho la pensión, porque es el monto hasta el retiro. Entonces, para esto se hizo un análisis estadístico de la serie de tiempo y llegué a decidir que lo iba a modelar con una distribución normal multivariable. Entonces, con los datos dados con SAR, hice mis pruebas estadísticas, ajusté los parámetros y conseguí el modelito. También dentro del modelo se aplican cosas de modelos de cadenas de Markov, que esto simula si estoy trabajando en el sector formal o no. Entonces puedo que me despidan o puedo que me contraten en el sector formal. Cuando estaba yo dando esta plática allá, yo les decía que los mexicanos muchas veces pues, no trabajamos, y Abraham muy acertadamente dijo, pero en el sector formal, no. Si no van a pensar que somos propios. Entonces se usa una cadena de Markov para simular si un trabajador sale y entra. En estadística, a la caja negra de la probabilidad, sale. Fíjense un poco, ¿qué quiere decir esto? Es más o menos la media y la desviación estándar de mi pensión. Nada más les voy a pedir que se fijen en la edad de 20 y 30 años, más o menos a esta altura. Si yo comienzo a los 20, voy a tener una media de 42% de pensión. Si comienzo temprano, muchos ya tienen más de 20, ¿no? Y no han comenzado a trabajar. Si comienzan a los 30, tendrán 23% de tasa de reemplazo, más o menos un 8% que está ahí. Eso es para un trabajador promedio. Si no toman en cuenta yo la densidad de cotización, o sea, esa movilidad entre el sector formal y estar despedido, por así decirlo, o trabajar en la informalidad, estaría sobreestimando, por ejemplo, en este caso, un porcentaje de social, que de por sí no se acerca al 100. Eso en el caso de 20 años. En los 30, pues están en los 20, en los 30, a lo más. Y prácticamente el resultado es muy similar para todos. Puede ser el siguiente. Esto ya es como por administradora. Esto es a los 20 años, con los promedios. La línea verde es lo recomendado por la Organización Laboral, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y lo de abajo es la pensión más chiquita que puedes obtener en el sistema. Entonces, para algunas administradoras, los datos están al 2011, 12, no me acuerdo, al 12. Entonces, estos resultados pueden cambiar, entonces no lo tomen muy en cuenta, ¿no? Para elegir esa forma. Pero todavía se conservan algunos resultados. Los resultados que se conservan es que dentro de esa banda van a estar casi todas las pensiones. Entonces, si uno no ahorra voluntariamente, no nos va a alcanzar el dinero para una pensión digna. Porque a todo el mundo nos gustaría pensionarnos con el 100% y hasta más de nuestro salario. Lamentablemente, les comento que esto muy difícil puede pasar. A menos que estés en alguna de estas dos administradoras, les vaya bien. En ese caso, pues, podemos tener una pensión más o menos. La siguiente. Este es el caso para los 30 años. Para todas las administradoras, elijas la que elijas, vas a estar por debajo de los 40. Elijas la que. Es un panorama realmente algo triste. Esto es 30 años. Entonces, uno también de los objetivos que yo les quiero hacer es concientizar acerca de las pensiones y de empezar a ahorrar, porque si no, pues estas gráficas no nos dicen que nos va a ir muy bien al retiro. Porque uno solo se preocupa ahora que está ahí, pero si comenzamos desde chavos, todavía estoy desde chavos, podemos alcanzar una pensión de 10%. La siguiente. Aquí ya esta me gusta más, porque ya es una distribución completa, ¿no? La función de distribución. Y aquí ya podemos ver algunos escenarios por administradora. En muchos casos, las dos que están más a la derecha, digamos que son las.
En algunos casos, dependiendo de la volatilidad, si estoy bien, les puede ir bastante bien. Y eso es si le arriesgas. De todos modos, si no le arriesgas, pues vas a quedarte muy debajo. Entonces yo decidí arriesgarme y ya decidí mejor, con base a mi modelito. Porque eso era el punto extra. La pregunta del punto extra era, ¿qué Afore elegirías? ¿Que me lo sustentes o actuarialmente, financieramente, pecuario? Entonces yo decidí hacer la puntuación estocástica. La siguiente, la siguiente, aquí es una gráfica donde el tamaño sí importa. pero ¿importa el tamaño? Y está así. Aquí la mejor administradora es la bolita más chiquita. ¿Y qué es esto? Es un poquito. Y uno de los consejos, ahí lo les puse, es apasionense con lo que hagan, apasionense con la carrera, apasionense con cada cálculo que hagan. Porque uno no sabe, estaba escuchando una entrevista para Mario Molina, ¿no? El premio Nobel de Química, que él descubrió el hoyo de capa de ozono. Y le habían hecho una pregunta, oye, ¿cómo lo hiciste, no? Para descubrir el hoyo. Y simplemente él contestó por curiosidad. Yo estaba estudiando la reacción del cloro con algunas partículas y nos dimos cuenta que las partículas que yo estaba estudiando se iban al ozono y queríamos saber qué ya nos pasaba. Entonces se dieron cuenta que por cada partícula de carbono deshacía 2000 de ozono. Y ahí dije, no, pues, si le va a hacer el ozono, pues imagínate cómo, seguramente va a haber un hoyo. Pero lo que realmente motivó ese descubrimiento fue su pasión, fue esa curiosidad. Entonces, apasionense con lo que hagan, y uno no sabe cómo resulta al final las cosas. Yo me apasioné, a mí me encantaba la motivación estocástica, hice un punto extra que no me iba a dar un punto extra adicional, y resultó en una cosa muy buena. Y eso, apasionarse, hace que tú des más del 100%. O sea, yo ya había sacado 10, pero aún así, yo quería más. Y resultó que tuve una tesis buena, sencilla, ¿no? Con un impacto en el ámbito internacional, un impacto en mi carrera, porque ahí conocí a mi jefe, me dijo, vente para acá, yo solamente. Y se fue desencadenando otras cosas. Pero también, ¿por qué se desencadenó esto? Porque hubo un mentor. Una persona más sabia, con más experiencia, que te sepa guiar, que te diga, no, estás mal. Entonces, este consejo yo se lo agarré a Condoleezza Rice. Fui a una conferencia de Fundación Telmex en el Auditorio Nacional y le habían comentado, ¿qué consejos tú le darías a los jóvenes, futuro de México, que más que nada son el presente de México, a los chavos, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Mucha gente te dice, sigue tus sueños, no desistas, pero ella dijo una cosa muy diferente. Ella dijo que nos considerásemos un mentor, ¿no? Ese mentor puede ser tu profesor de clase, ¿no? Tu amigo, compañero, padre, ¿no? Un borracho en la fiesta, pero alguien que sepa más que tú, ¿no? Júntate con personas súper capaces, con gran experiencia, y eso te va a alimentar la vida de una manera increíble. Entonces, consigan su mentor, si no lo tienen, búsquenlo. A veces llega solo, a veces llega solo. Entonces, búsquenlo. Es un consejo que les va a dar un giro en su vida impresionante, te lo juro. Hay uno que no puse aquí, y hay que estar estudiando. Por favor, no copien. No copien. Porque ¿qué es copiar? Pero yo voy a plantear qué es copiar de otro punto de vista. Copiar es un miedo, es un mecanismo de defensa inherente a un miedo. ¿Cuál es ese miedo? El miedo a robar, el miedo a que te peguen en la casa porque no sacas número 10, el miedo de ser señalado. Entonces, cuando ven a alguien copiando, ya, miedoso. Entonces, no, háganlo.
hagan las cosas, Les voy a dar otro consejito. Este es un lema de Confucio, es muy bueno. Sabiduría antiquísima. Él decía, lo escuché y le entendí, lo vi y lo comprendí, lo hice y lo aprendí. Entonces, hacer las cosas por uno mismo hace que las aprendas. Como decía Suárez hace 2 pláticas anteriores, ver casos, es hacerlos tú. Entonces, por favor, no copien. Plantearse metas es importantísimo. Eso lo decía José Hernández, el segundo astronauta mexicano. Siempre debes alcanzar una meta y cuando la llegues, plantéate otra. No desistir. Si pueden, hagan tesis. Si pueden, se los recomiendo muchísimo. Van a llorar también, también hay sufrimiento en la tesis. Estás como 3 o 4 horas enfrente de la pantalla viendo cómo el profesor parpadea y no se te ocurre nada. Y más en nuestra carrera, que no estamos muy acostumbrados a redactar. Es una muy buena oportunidad para aprender a redactar de una mejor manera, de completar un proyecto, de comprometerse y dar la vida en algo que tú estás construyendo. Estaba yo platicando con un jefe que tuve en un banco y él prefería a las personas que hacían tesis. ¿Por qué? Porque eran personas más comprometidas, con una mejor redacción, que saben investigar, que tienen un mayor... les va a brindar una satisfacción personal muy grande. No quiere decir que las otras no sean unas malas o una opción de titulación sea mejor que la otra. Pero si pueden hacer tesis, qué mejor. Y qué mejor si eso lo llevan a los coloquios internacionales, a premios nacionales. Tengo amigos que han ganado premios por el Banco de México por tesis y se han ganado una buena lana. Reconocimiento internacional, conocen a muchas personas que te enriquecen la vida. Entonces yo sí les aconsejo que hagan una tesis. Participar más en el ámbito editorial solo es una consecuencia de lo que deriva la pasión y el amor por la carrera editorial. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Preguntas, por favor. Ay, ya sé qué le pasó a la cama. Matemáticos, ¿cómo crees que afectaría un régimen legal más abierto para las AFORES y los planes de ahorro individuales? En el régimen... ¿Y cómo compararía